¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recomiendo que en sus hábitos de estudio incorporen buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible procuren realizar algo de actividad física diariamente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que participamos todos. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre en revisión digital. Con esto nos referimos a la utilización de herramientas digitales para la revisión y corrección de textos antes de su entrega final. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes y nos centraremos en el propósito de emplear herramientas digitales en la revisión de textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Daniel, ¿qué tanto utilizas la tecnología en tu vida? Muchísimo, profesora. Es más, pensando en lo que mencionaba sobre el aprendizaje esperado y el propósito de la sesión, fíjese que durante la universidad yo tenía un grupo de compañeros con los que trabajaba siempre, muy bien y de manera digital. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hacían? Pues haga de cuenta que teníamos que hacer un trabajo sobre la historia de la radio en México. Lo que hacíamos era que abríamos un documento en un procesador de texto en línea y una escribía un resumen sobre lo que había leído en una tesis sobre las radios comunitarias y otro subía una imagen sobre las estaciones de radio comerciales y yo mi resumen del libro sobre los noticieros. Y eso nos ayudaba a concentrar la información en un solo lugar, a corregir el texto y a decidir ahí mismo, en línea, qué información íbamos a usar, qué cita podíamos meter y en qué orden. Tienes toda la razón. Si sabemos utilizar las herramientas digitales, podemos revisar nuestros escritos y mejorarlos. A este proceso se le llama edición digital. ¿Qué te parece si revisamos algunas de sus ventajas? Algunas de las ventajas de la revisión digital son rapidez para corregir y compartir el texto, herramientas para la corrección, edición, organización y comunicación. Transforma el texto sin reescribirlo. Estas son solo algunas de las ventajas que nos brinda la revisión de textos. Seguramente alguna vez has realizado algún texto en un procesador y las has podido comprobar. Sí, profesora, como esos trabajos que hacía en la universidad. Ahí mismo podíamos revisar todo y no era necesario tenerlo físicamente ni volverlo a escribir. Ahí se podía revisar y corregir. Claro, en ese sentido las herramientas digitales, si sabemos utilizarlas, pueden ser muy prácticas. Eso sí, debemos siempre estar conscientes de que a pesar de sus ventajas, tienen limitaciones, como cualquier herramienta. Veamos algunas de ellas. Algunas limitaciones que se presentan cuando utilizamos alguna aplicación digital es que no detectan todos los errores ortográficos o de coherencia. También se debe configurar el idioma para que el programa detecte los errores. Y para usar algunas aplicaciones o procesadores de texto, tenemos que pagar la licencia de uso. Para una revisión minuciosa se deben tomar en cuenta varios aspectos y esto nos lleva a ir desmenuzando poco a poco cómo utilizaremos las herramientas digitales a nuestro favor. Comencemos por un caso práctico. ¿Qué les parece que revisamos el siguiente video que nos mandó Melanie, una alumna de segundo grado de secundaria? Ella elaboró un resumen para la clase de física y nos muestra el borrador de su trabajo. Muy bien, así iremos detectando qué áreas de mejora presenta y cómo hacer los cambios pertinentes. Adelante con el video. Mi nombre es Melanie Michelle. Soy alumna de segundo grado de secundaria. Les voy a mostrar mi borrador que mi profesora de física me pidió realizar. Le mostré mi borrador a mis compañeros. Ellos me pidieron que lo revisara de nuevo y de esa forma poder mejorarlo. Mi texto se llama ¿Vida en otros planetas?
En el índice, presento los dos temas que abordaré y la bibliografía. El primer tema se llama Astrobiología y Exobiología. Está dividido en 4 párrafos, donde retomo los aspectos más importantes del tema. El segundo tema es Vida en Venus. Yo lo dividí en 5 párrafos y decidí incorporar referencias para fundamentar mi texto. Por último, incluí la conclusión de mi texto cerrando con 2 preguntas de reflexión sobre los temas. Al final del resumen, incorporé la bibliografía, en donde aparece la lista de referencias de los textos consultados. ¿Qué fue lo que observaron en el borrador de su compañera? ¿Qué recomendaciones o comentarios le harían a primera vista de su trabajo? Si se percataron, el borrador presenta diversas áreas que se pueden mejorar, mismas que pueden corregirse con el apoyo de un procesador de texto o con el uso adecuado de manuales digitales. Además, como ya está transcrito, quien lo revise puede hacerle comentarios y mostrarlos en el mismo documento. Entonces, lo que hicimos en este primer momento fue una revisión visual del contenido, profesora. Así es, hicimos una revisión de manera visual. Algo rápido. Para revisar el contenido se necesita de una detenida lectura donde se relacione el texto con los elementos visuales que se presentan en el trabajo. Recordemos que el texto no solo contiene párrafos, sino que también lo conforman elementos paratextuales. Ay, profesora, como que me suena eso de los elementos paratextuales, pero no recuerdo bien a bien cuáles son. No te preocupes, para eso estamos aquí. Veamos la siguiente imagen. Los elementos paratextuales son componentes discursivos que acompañan a la estructuración de un texto sin alterarlo. Se clasifican en 2. Los verbales, como los títulos, índice, prólogo, notas, referencias bibliográficas. Y los icónicos, que están conformados por ilustraciones, diseños, colores, esquemas, fotografías, variaciones tipográficas, diagramas y contrastes. Propongo que hagamos un reto. Revisemos en el trabajo inicial de la alumna Melanie los elementos visuales que lo acompañen. Observen la siguiente imagen. Podemos observar que la alumna puso imagen y un índice a su trabajo, pero se ha señalado en recuadros amarillos las áreas de oportunidad que se encontraron. ¿Las detectaron? Yo detecté lo siguiente, profesora. En la primera imagen, el título se encuentra escrito todo con letra mayúsculas y debe ser solo la primera mayúscula. Además, el título está incompleto. Solo hay un signo de interrogación y son 2. El del inicio y el del cierre de pregunta y el nombre de la alumna que está completamente en mayúsculas. En la segunda, observé que al índice le falta el acento en la I y se puso todo con mayúsculas, además de no estar alineado en la parte del contenido y se hace un uso incorrecto del paginado. ¿Ustedes en casa detectaron esas áreas de mejora? Recuerden que la práctica hace al maestro. Cuando se hace la revisión de un texto, se consideran elementos como la ortografía, la acentuación, además de verificar el uso de palabras que pueden ser desconocidas o cuyo uso nos genere alguna duda. Para eso se recomienda el uso de manuales, que en este caso podemos encontrar de manera digital en la red. Para conocer un poco más sobre ellos, veamos la siguiente cápsula. Corre video. ¿En dónde encuentro la palabra? Seguramente al escribir tus textos te has topado con palabras desconocidas o dudas. En esas situaciones debes recurrir a manuales. Debes escoger el que mejor te ayude a encontrar ya sea un significado o aclarar una duda. Veamos los más comunes. Diccionario de la lengua española. Surgió en el año 1780. Su última edición fue la 23ª en el 2014. Es fruto de la colaboración de las 22 corporaciones integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Se utiliza para investigar la definición, explicación o equivalencia de una palabra que desconozcas. En el ejemplo podemos ver el significado de diccionario. Diccionario panhispánico de dudas.
Su primera y única edición se imprimió en el año 2005 por la Real Academia Española. Combina dos tipos de artículos, temáticos y no temáticos. En él se pueden resolver cuestiones que sean de carácter fonográfico, morfológico, sintáctico o léxico-semántico. En el ejemplo, podemos ver cómo resuelven dudas comunes del lenguaje. La Fundación del Español Urgente, Fundeu, su objetivo es cuidar el buen uso del idioma español en medios de comunicación, principalmente los informativos, asesorada por la Real Academia Española. Le pueden consultar directamente en su plataforma sus dudas, ya que las atiende diariamente. En el ejemplo, podemos ver una duda que planteó un usuario el día 3 de febrero del 2021 y la Fundación Fundeu la contestó en su plataforma. Usa estos manuales para corregir tus textos. Ahora ya sabemos con qué otras herramientas contamos para la realización de nuestros trabajos y tareas. Profesora, esto de la revisión es muy detallado. Antes de pasar a la revisión digital, me gustaría señalar un último aspecto, el tamaño de los párrafos. Algunos estilos, como el del APA, que es el que usamos más comúnmente, señalan que los párrafos deben medir entre 5 y 12 líneas. Estas guías responden a que si el párrafo es muy corto, es posible que la información que contenga esté incompleta, y si es muy larga, puede ser que resulte reiterativo o que contenga tantas ideas que termine por confundir al lector. Veamos qué hemos encontrado en el trabajo de Melanie hasta el momento. Aquí se observan errores de ortografía, acentuación, puntuación y espaciado. Aunque sí cumple con el tamaño de párrafos y se observa que el tono del autor es informativo, así como un contenido claro y muy personalizado, pues utiliza la segunda persona al decir ¿te has preguntado? Sería mejor utilizar la tercera persona para hacerlo más formal. Un último aspecto con el que podemos ayudar a Melanie a mejorar su trabajo es hacer una revisión digital de su trabajo. Para esto existen diversos procesadores de textos que permiten realizar correcciones sin necesidad de volver a transcribirlos por completo. Sí, eso suena muy bien. ¿Se imagina todo el proceso de corrección que Melanie hubiera tenido que hacer en un trabajo a mano? En los procesadores de textos podemos editar, mover, copiar, pegar y modificar nuestros escritos sin necesidad de volver a reescribirlos por completo. Ahora, conozcamos algunas de las principales funciones con las que se puede revisar un texto digitalmente en un procesador de texto. En los procesadores de textos se puede emplear la función ortografía y gramática para revisar nuestros escritos. Las palabras que presenten errores se remarcan de color azul para errores de coherencia y de color rojo para errores de ortografía. Para corregirlos, se debe dar clic derecho sobre la palabra y así entre las propuestas que rinda el procesador o de manera manual. Estas funciones de los procesadores de textos son útiles, pues no solo se nos remarca específicamente la palabra que se debe corregir, sino que se nos dan propuestas, aunque esto nunca es infalible. Siempre debemos identificar si la sugerencia del procesador es la más adecuada para no perder el sentido de nuestra idea. Además, es importante que se verifique que el idioma con el que se esté revisando la ortografía automáticamente sea con el que se está redactando un documento. En el caso de Melanie, el idioma debe ser el español. Veamos cómo cambiar ese aspecto. Para configurar el idioma se debe entrar a la barra de navegación en la sección Revisar, en la función Idioma y configurar el idioma con el que se redactará, dando clic en Aceptar para guardar los cambios. Esta es una de las herramientas de los procesadores de textos más conocidas. También las podemos encontrar en documentos en vivo o en línea y en plataformas que permiten trabajarlos en tiempo real. Como vemos, el texto de Melanie puede mejorar su ortografía y gramática, poniendo en práctica esta funcionalidad del procesador de textos.
Profesora, un maestro de la universidad nos decía que cuando los profesores hacían correcciones, las ponían al margen de los textos o encima de las palabras que presentaban errores. Ahora con los procesadores de textos, esto se puede hacer de manera mucho menos notoria y podemos colaborar varios en un mismo documento. Claro, pero no olvides que la tecnología solo es un instrumento que facilita muchas de nuestras actividades. Pero como bien dijiste, el proceso de aprendizaje debe llevarlo a cabo el autor de los textos. Por más fácil que sea corregir con las herramientas, es importante poner atención a todas las correcciones y reflexionar sobre ellas, de manera que no solo el producto final salga bien, sino que se aprenda del error para poder evitarlo en las siguientes redacciones. Y para esto, existe una herramienta que es muy similar a las marcas en el texto de las que te hablaba tu profesor. El control de cambios es una función que permite llevar el seguimiento de las correcciones que se han realizado a los trabajos. En el documento, al margen se van describiendo los cambios realizados y colocando de color los elementos eliminados o editados. ¿Te das cuenta ahora, Daniel? Los procesadores de texto nos permiten tener las notas y correcciones que se hacen a nuestro trabajo. En el caso de Melanie, podríamos enviarle una nota sobre la revisión de normas ortográficas. Por ejemplo, la función control de cambios también permite al revisor dejar comentarios o sugerencias al margen al autor para aclarar la modificación que se hizo a su documento o dudas que no quedan claras durante la lectura. Esto es una herramienta fundamental para explicar los cambios y ayudar a que el autor del texto entienda que tiene que cambiar y por qué. Ah, ya veo. Y luego que tenemos los cambios, ¿qué hacemos con ellos, maestra? El autor del texto puede aceptar o rechazar estos cambios en el menú de seguimiento. De esa forma irán desapareciendo y se quedará el documento ya corregido. Veamos cómo hacerlo. Al margen del documento aparecen los comentarios hechos por el revisor. Cuando el autor del texto lo recibe, puede ver el seguimiento y en el menú de herramientas de revisar tiene la opción de aceptar o rechazar las sugerencias dadas por el revisor. El control de cambios de un documento brinda muchas oportunidades, como escribir notas al margen, como normalmente lo hacemos en textos físicos. La diferencia es que estas anotaciones no se quedan de manera permanente en nuestro texto, sino que el autor de este elige cuáles aceptar o rechazar. Incluso puede regresar el documento con las correcciones modificadas y con notas aclaratorias. Al aceptar o rechazar los cambios, se eliminan automáticamente los comentarios, correcciones o sugerencias, quedando nuestro texto corregido. Así es, Daniel. Pero, ¿qué te parece si vemos el video de estas alumnas para enterarnos cómo emplean el uso de revisores digitales para la corrección de sus textos? Veamos el video. Cuando realizas un trabajo escolar, ¿cómo haces la revisión electrónica de tu texto? Cuando realizo la revisión electrónica de mis trabajos escolares, hago una lectura en voz alta para asegurarme que mi redacción y ortografía sean correctas, además de que consulto mis fuentes de información para que estén bien escritas. Por último, voy añadiendo aquello que considero importante y que podría aportar al trabajo. En mi caso, yo reviso la ortografía y también debo de fijarme en la estructura general de mi texto. Tienes el borrador final de tu trabajo de investigación. ¿Por qué es importante compartirlo con otras personas antes de su entrega? Es importante compartir nuestro borrador final de nuestro trabajo de investigación con algún familiar, hermano mayor, tutor o persona que nos pueda orientar, dar sugerencias, detectar errores y observaciones que nosotros no hayamos identificado en nuestro trabajo y nuestra revisión final. Al compartir nuestros trabajos, no solamente interactuamos con otras personas por medio de Internet, sino que también podemos aumentar o corregir errores que llegamos a tener y que nosotros mismos no nos damos cuenta. En el caso de que hubiera comentarios adicionales a tu trabajo, ¿cómo los descartas o incorporas a tu versión final? Analizo si él carece de lo que me indican, selecciono aquello que aporte a mi investigación, acepto crítica constructiva y correcciones. No solo recapitulo la información que recibí de todas las sugerencias y críticas sobre mi trabajo, sino que también, al tener acceso a las plataformas de Internet,
puedo investigar y así obtener una mejor información para mi proyecto o texto. Como pudimos observar, las alumnas emplean la corrección digital para sus escritos con distintos fines, lo que permite enriquecer su texto y presentar una versión final apropiada y correcta. En efecto, además, como mencionan, el compartir nuestros textos con otras personas nos brinda una segunda mirada e identificar errores de manera objetiva. Con todas las sugerencias que le hicimos a Melanie, estoy segura de que hará un excelente trabajo y entregará a su maestra una versión final de su texto muy completa en cuanto a forma y contenido. Ahora que ya tenemos las bases para revisar los trabajos o textos redactados con el apoyo de herramientas digitales para una entrega académica correcta y que además sabemos la importancia de usar diccionarios o manuales digitales para aclarar dudas sobre la escritura de alguna palabra, les invito a realizar el reto final. Lean detenidamente los siguientes párrafos. Actualmente se conocen aproximadamente 840 planetas que están fuera de nuestro sistema solar y esta cantidad aumenta constantemente. Hay misiones diseñadas especialmente para la búsqueda de vida y la NASA tiene su propio instituto de astrobiología. Asimismo, en la UNAM existen astrobiólogos en el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Nucleares. Cada año se realiza un Congreso Nacional de Astrobiología. Indiquen qué comentario harían llegar en el espacio azul de la imagen anterior sobre inciso A, contenido, inciso B, extensión de cada párrafo, inciso C, redacción y ortografía. 2. Si ustedes hicieran los cambios, expliquen qué herramientas digitales utilizarían y cómo lo harían. ¡Excelente! Estoy segura de que a partir de esos dos resúmenes, extraídos de distintas fuentes, las y los alumnos observaron algunas áreas de mejora evidentes y realizarán su reto sin ninguna dificultad. Si no fue así, no debemos darnos por vencidos. Pueden repasar sus apuntes, revisar en su libro de texto para que les quede más claro el tema. Estamos a punto de finalizar esta sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes y nos centramos en el propósito de emplear herramientas digitales en la revisión de textos. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado, cuentan con el apoyo de sus libros de lengua materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, realicen las actividades, expongan y vinculen las preguntas y lo aprendido. También pueden buscar en libros que tengan en casa o en fuentes confiables de páginas de internet, así como externar sus dudas a profesoras o profesores para que les ayuden a esclarecerlas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre en revisión digital. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.